Hola, hoy vamos a analizar a fondo un fenómeno clínico que, la verdad, a menudo se nos escapa en la UCI, la depuración renal aumentada. Vamos a ver qué es, por qué es tan peligrosa y sobre todo cómo podemos manejarla, todo esto basándonos en dos publicaciones clave. A ver, pensemos en este escenario, uno que seguro nos ha tocado vivir. Tenemos un paciente en la UCI, está con el antibiótico indicado, vemos sus laboratorios renales y están normales. Pero el paciente clínicamente no mejora. Es una situación súper frustrante. Uno se pregunta, ¿qué se nos está pasando? Bueno, la respuesta podría ser algo totalmente inesperado. ¿Y si el problema no es que los riñones estén fallando, sino todo lo contrario, que están funcionando demasiado bien? Este concepto, el de la hiperfunción renal, de verdad que cambia por completo nuestro enfoque. Todo este análisis se basa en los hallazgos de dos artículos muy importantes, ambos del 2025, The Long Walk to a Short Half-Life del Journal of Antimicrobial Chemotherapy y Prevalence and Risk Factors of Augmented Renal Clearance de la revista Pharmaceutics. Como siempre, los enlaces a la bibliografía completa están en la descripción. Empecemos por la idea central. La depuración renal aumentada, o ARC por sus siglas en inglés, es una verdadera paradoja en la medicina crítica. Es una de esas situaciones donde una función renal que en el papel parece normal o incluso excelente, en la práctica está perjudicando seriamente al paciente. Entonces, para ponerlo en términos formales, definimos la ARC como un aclaramiento de creatinina que, al medirlo, resulta ser superior a 130 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Este número, 130, es el umbral clínico clave que debemos tener siempre presente. La historia de cómo se descubrió la ARC es fascinante. Parece casi un caso de detectives. Y lo curioso es que no surgió en un laboratorio de alta tecnología, sino a raíz de un problema logístico pero muy práctico en un hospital súper concurrido. Para esto, nos vamos a Soweto, Sudáfrica, en los años 90. El Hospital Baragwanath era una instalación enorme, de un solo piso, y fue su propia arquitectura la que sin querer se convirtió en la pieza clave de este descubrimiento. Imagínense esto. El personal tenía que caminar más de 1 kilómetro para llevar las muestras al laboratorio. Era, literalmente, un largo camino que a menudo se interrumpía. Esto causaba retrasos enormes, muestras que se perdían, un caos. Para solucionar este problema, la UCI tomó una decisión clave: instalar su propio analizador químico. Y el resultado fue una sorpresa total. Al empezar a medir la depuración de creatinina ahí mismo, en la UCI, comenzaron a ver valores que estaban consistentemente por encima de los 200 mililitros por minuto, sobre todo en pacientes jóvenes. Al principio, claro, pensaron que la máquina estaba mal calibrada. Las cifras parecían imposiblemente altas, pero no, los datos eran correctos. Y bueno, esa historia nos lleva a la pregunta clínica fundamental del día de hoy. ¿En qué pacientes deberíamos sospechar que tienen ARC? La evidencia, afortunadamente, nos da un perfil de riesgo bastante específico. Y ojo, porque este es uno de los puntos más importantes. Fíjense bien en lo que sí y lo que no predice la ARC. La edad joven, el sexo masculino y un diagnóstico de trauma son factores de riesgo muy claros. Pero, y esto es lo sorprendente, las escalas de gravedad que usamos todos los días, como el Apache o el SOFA, resulta que no son buenos predictores de ARC. Y esta gráfica lo deja clarísimo. La prevalencia de ARC no es para nada uniforme. Miren esto. En una UCI neurocrítica alcanza un impresionante 74% y en la de trauma un 58%. Esto es muchísimo más alto que en una UCI mixta general. Queda claro que el tipo de paciente importa, y mucho. Ahora, el problema central de tener esta función renal súper es que nos lleva directamente a la subdosificación de medicamentos que son cruciales para el paciente, especialmente los antibióticos. Este diagrama nos muestra la fisiopatología. La respuesta inflamatoria sistémica, ya sea por una sepsis o un trauma grave, crea un estado hiperdinámico. El gasto cardíaco sube, el flujo sanguíneo a los riñones aumenta, y esto, a su vez, acelera la tasa de filtración glomerular, lo que resulta en ARC. La mejor forma de imaginarse esto es pensar en los riñones como si fueran una aspiradora puesta en modo turbo. Esta hiperfiltración simplemente succiona los medicamentos de eliminación renal del torrente sanguíneo a una velocidad increíble, mucho antes de que puedan hacer su trabajo. Y esta gráfica es la prueba contundente. Muestra una relación lineal casi perfecta. A medida que sube la depuración de creatinina, también sube la eliminación de antibióticos como la cefepima. Eso significa que si usamos dosis estándar, los niveles del fármaco van a caer por debajo del umbral terapéutico. Es casi una garantía. Y las consecuencias clínicas de no darnos cuenta de que hay ARC son gravísimas. Estamos hablando de fracaso terapéutico con antibióticos, mal control de convulsiones con antiepilépticos y, un punto crítico, la subdosificación de antibióticos es un motor potentísimo para la resistencia bacteriana. El resultado final es una estancia más larga en la UCI y peores desenlaces para el paciente. Ok, ya identificamos el problema y sus consecuencias. Ahora vamos a lo más importante.
¿Qué hacemos en la práctica al lado de la cama del paciente? Vamos a los puntos de acción concretos. Aquí están los 3 pasos prácticos. Primero, sospechar. Hay que tener un alto índice de sospecha en el paciente joven, de trauma o neurocrítico. Segundo, medir. Y esto es clave. No confiar en las fórmulas de estimación. Subestiman la función renal en estos casos. La única forma es una recolección de orina cronometrada. Y tercero, ajustar. Esto significa optimizar las dosis, lo que a menudo implica usar dosis más altas o intervalos más cortos, idealmente con el apoyo de un monitoreo terapéutico de fármacos. Y para que esto se quede grabado, aquí va una frase para recordar y compartir con los colegas. En jóvenes y traumatizados, no adivines, evalúa. Riñones acelerados, dosis ajustada. En resumen, la depuración renal aumentada es una condición muy prevalente y peligrosa, sobre todo en las poblaciones de trauma y neurocríticos. La clave de todo esto es no asumir que una creatinina sérica normal significa una función renal normal. La sospecha activa y la medición directa son absolutamente esenciales. Y el llamado a la acción es muy claro. La próxima vez que estemos frente a un paciente joven de trauma o neurocrítico que simplemente no responde al tratamiento, antes de pensar en escalar el antibiótico, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿podría ser RARC? Hay que medir la depuración de creatinina. Ese simple paso puede ser la clave para cambiar por completo el curso del tratamiento. Este material es para fines educativos. Siempre se deben consultar las guías clínicas para la toma de decisiones. La bibliografía completa se encuentra en la descripción.